Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, ayuda en la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Buenos días, mis queridos hermanos. Les doy mis saludos en este primer domingo del año nuevo que Dios nos permite en el amor y la gracia del Señor. Creo que este año nuevo 2021 tiene mucho significado para nosotros, en la que vivimos última época que podamos experimentar todas las señales de los postreros días, ¿no? Así especialmente Dios nos permite este año y este primer domingo para poder escuchar la palabra de Dios de nuevo. Por lo tanto, por favor, escuchen atentamente esa palabra con un corazón nuevo y anheloso, abriendo nuestros oídos y corazones como siempre. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este año nuevo como una nueva oportunidad para nosotros. A pesar de que año 2020 era muy difícil por el coronavirus, podíamos experimentar las obras maravillosas de Dios que trabajaba entre nosotros. En este riesgo, el Señor siempre nos guiaba y protegía con tu gran amor y la gracia. Por eso te damos gracias por darnos de esa manera todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
para poder vivir esta vida cristiana. Ahora, en este momento, nosotros estamos aquí ante tu rostro para escuchar tu palabra preciosa. Por favor, bendice cada hermano que asisten aquí enfrente de Dios por tu gran amor y la gracia. Por favor, ayúdanos para que podamos entender exactamente tu palabra y tu buena voluntad que necesitamos en este inicio del año nuevo. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria y para tu evangelio. Y también te pedimos que ayude y protege a los hermanos que tienen muchas dificultades y sufrimientos por alguna enfermedad o algunos problemas económicos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, San Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. San Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Texto principal de hoy, San Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hasta aquí. El año nuevo 2021 comenzó con la gracia y el permiso de Dios. El año pasado, 2020, fue un año muy difícil, ¿no? Pero hubo obras de salvación en medio de tal y pudimos experimentar a Dios obrando a través de nosotros. También se confirmó que hubieron muchos hermanos y hermanas que amaron más, oraron más y se dedicaron más uno por el otro en medio de las dificultades. A pesar de que es algo paradójico, a través de esos sufrimientos y dificultades pudimos descubrir a Dios de amor obrando entre nosotros y aprender a confiar más humildemente en el Señor. No sabemos exactamente qué nos espera en este año nuevo, pero lo cierto es que el Señor está siempre con nosotros, escuchando nuestras oraciones y guiando nuestros pasos, pase lo que pase. Espero que creamos y confiemos en esa fiel promesa de Dios y conocemos con fuerza en el amor y la gracia del Señor para alcanzar este año nuevo precioso. La semana pasada, por ser el último domingo del 2020, estudiamos la palabra de Dios bajo el título de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. En la enseñanza de la semana pasada aprendimos que la voluntad de Dios no es una elección para nuestra vida, ni tampoco es una decisión de la forma o método para nuestra vida carnal. Por lo tanto, antes de preguntar cuál es la voluntad de Dios, lo más importante es saber cuál es la verdadera voluntad de Dios y avanzar ante Dios con el corazón para obedecerla y con la fe adecuada. Es como el concepto de que el hijo que huyó de la casa debería ser el hijo que
que regresa a casa primeramente, antes de preguntarle a su madre qué comer para el almuerzo. Antes de pedir la voluntad de Dios por propia elección carnal, primeramente debe ser una persona que sabe cuál es el verdadero significado de esa voluntad de Dios y entrar en ella. Esa voluntad de Dios es representativamente una vida conectada con el Evangelio y también podemos decir que es un estado de estar gozoso siempre, de orar sin cesar y de dar gracia en todo. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice así: Cuando nuestra vida se convierte en una vida así, Dios guía los problemas de elección que debemos tomar en nuestra vida y bendice nuestros pasos de la vida cristiana y también cumple los deseos y las peticiones de nuestro corazón. Aprendimos semana pasada. Así que hoy aprenderemos más acerca de vivir en la voluntad de Dios bajo el título de la voluntad de Dios 2, número 2, que sigue el sermón de la semana pasada. Es una lección muy importante y esencial que puede darnos la dirección de la vida al final del año y al comienzo del año. Así que continuemos aprendiendo más de la última vez. Si escuchamos atentamente las palabras que aprenderemos hoy y también las guardamos bien en nuestro corazón, podemos experimentar el milagro de la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestra vida a pesar de cualquier confusión y dificultad. Voy a leer el texto principal de nuevo. Aquí, San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34, dice así: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta historia es la parte final de cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana junto al pozo. Y aquí el versículo 34 explica que predicarle el evangelio a esa mujer samaritana es la voluntad del que me envió, dice. Es decir, la voluntad de Dios. Como aprendimos la semana pasada, Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, ¿no? En otras palabras, vino a salvar a la gente predicando el evangelio. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. Aquí, San Juan 6, 38 al 40. Si lo tienen, leamos juntos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel
que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Según esta palabra, Jesús no vino a hacer su voluntad como ser humano, sino a hacer la voluntad del Padre Dios. Sin embargo, al ver la frase del versículo 38, aquí dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al ver esto, algunos tienen una duda sobre si existe una diferencia entre la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cómo podemos entender a través de la verdad de toda la Biblia? No hay ninguna diferencia de voluntad entre Dios y Jesús. ¿Por qué? Ellos son los mismos seres. Por eso la Biblia dice también, yo y el Padre uno somos. San Juan 10:30 dice así, ¿no? Más bien, podemos decir que esta frase es una expresión de énfasis que se usa para enfatizar que todo lo que Jesús mismo hace es lo mismo que lo hace Padre Dios, ¿no? Sin embargo, otra lección que podemos recibir de este versículo es que podemos pensar que Jesús también era un ser que tenía dolor y angustia física. Podemos recibir esta lección. Pero de lo que debemos tener cuidado no es de que Jesús vistiera un cuerpo pecaminoso, no, como nosotros, y que tuviera ese dolor y esa angustia de hombre siendo un pecador. No es así. Jesús era un Dios perfecto y a la vez era un ser humano perfecto. Es decir, Jesús, como Dios, tenía poderes omniscientes y omnipotentes, pero tenía un cuerpo humano débil que podía sentir dolor y angustia por sí mismo. Es porque solo cuando se convierte en un ser humano perfectamente puede asumir el cargo total por el pecado humano y puede salvar a los humanos. Es un misterio y un amor maravilloso que el Creador se haya hecho un ser humano. Debido a que Dios, el Creador, sintió el dolor que el ser humano siente, padeciendo sufrimiento, y murió en vez de nosotros, pudo hacerse cargo de todos nuestros pecados y resolver este problema del pecado del hombre. Y debido a que Jesús sufrió todo el dolor y sufrimiento como un ser humano, todavía puede compadecerse completamente de nuestro sufrimiento, nuestra dificultad y nuestra aflicción. Este es un amor verdaderamente asombroso. Busquemos la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Aquí, Hebreos 4, 14, 15. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta aquí. Aquí
En este versículo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí dice así, ¿no? En esta frase se usa doble negación, ¿sí? Doble negación. Gramaticalmente, la combinación de negación y negación es una expresión para enfatizar aún más el positivo completo, ¿sí? Es decir, esta frase quiere decir que el sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo, quien es el sumo sacerdote que ciertamente puede compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir esto: los cristianos salvos tienen el Espíritu Santo, ¿no? Y ese Espíritu Santo es Jesucristo, el sumo sacerdote. Entonces, ese sumo sacerdote en nosotros completamente se compadece de nuestras debilidades. Es verdad. Cuán maravillosa es esta palabra. Dios, el Creador, vino a esta tierra en un cuerpo humano, ¿no? Jesucristo. Y aunque era un cuerpo sin pecado, sufrió en vez de mí, que soy un pecador muy sucio, y quitó todos mis pecados por su muerte. Debido a que Jesús tomó ese dolor intacto y me salvó muriendo en lugar de mí, por eso todavía puede sentir mi dolor y angustia dentro de mí. Así que también puede compadecerse de mi debilidad. Si alguien me consuela mientras siente el mismo dolor y angustia que yo siento, será un gran consuelo y una fuerza para mí. Podemos decir así, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no he comido nada en una semana, supongamos. Y por eso tengo tanta hambre que no tengo fuerza para hablar, ¿sí? Supongamos. Pero en ese momento, un hermano se me acercó y me dijo así: oh, Pastor Santiago, ¿por qué se ve usted tan cansado? ¿Por qué? Así me preguntó ansiosamente. Entonces le respondí así a él: es porque no he comido nada en una semana. Respondí así, sin fuerza. Y ese hermano me dijo: pastor, ¿qué tan difícil sería? Yo también tuve una experiencia como usted. Antes yo no había comido nada durante una semana como usted y fue muy difícil ese momento. Entonces, yo conozco bien ese tipo de dolor. Espere un ratito. Compraré algo de pan para usted. Así, él me invitó un pan para mí. Entonces, pensemos, ¿qué tan consuelo y agradecimiento sería esto para mí, ¿no? Él conocía muy bien sobre mi dolor y me consoló e incluso compró pan para ayudarme. Así, la compasión humana también es tan agradecida y útil de esa manera, ¿no? Pero, en realidad, ese hermano ya había comido ceviche de almuerzo en el momento en que yo estaba pasando hambre. Puede ser, ¿no? Es decir, aunque él me dio una compasión muy agradecida, podría ser que no él
no pueda sentir todo mi dolor de la misma manera en ese momento. Puede ser. En otras palabras, a pesar de que uno está lleno por comer, podría compadecerse superficialmente de otra persona que tiene hambre. Ese es el límite de la compasión del hombre. Pero, la compasión de Jesús, compasión de Jesús es totalmente diferente a la compasión humana. Debido a que Él es un ser que vive en mí, es el que siente dolor cuando yo tengo dolor y también se siente triste cuando estoy triste. De esa manera, Él se compadece de nosotros. Es verdad. La Biblia dice así. Esta es una dimensión totalmente diferente a la compasión humana. Cuando una persona tiene compasión de mí, así me da fuerza y consuelo. Entonces, ¿cuánto más consuelo sería si el Señor que vive en mí se compadece de mi dolor y tristeza? Pensemos, es verdad. Asombrosamente, esto es verdad y cierto. Si soy una persona verdaderamente que fue salvado, es una verdad que el Señor está conmigo y dentro de mí, verdaderamente siente mi dolor, mi tristeza y mis problemas de la misma manera que yo lo siento. Muchas partes de la Biblia dan testimonio de esto. Busquemos la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28. Aquí, Romanos 8, 26 al 28. Si lo tienen, leamos juntos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta aquí. Aquí, en esta palabra dice que el Espíritu Santo está en nosotros, el cual es el sumo sacerdote, quien es Jesús. Es el ayudador de nuestras debilidades. A veces, debido a que somos tan débiles, lamentablemente llegamos al punto en que no sabemos para qué oramos. Pero en ese momento se dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, tal como dice este versículo. La frase con gemidos indecibles significa que el Espíritu Santo siente el dolor como nosotros. Podemos entender así. El Espíritu Santo dentro de mí es un ser viviente. Por lo tanto, Él siente mi pena y mi dolor junto conmigo y ayuda en mi debilidad. Es verdad. ¿Qué consuelo es esto, no? Y esto es lo que se aplica a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, como dice en el versículo 28.
Es decir, podemos decir que es para los cristianos salvos como nosotros y por eso puede ser un gran consuelo para nosotros. Aquí, en el versículo 27 también aparece la frase, la voluntad de Dios, ¿no? Y somos los cristianos salvos relacionados con esta voluntad de Dios. Es decir, esta voluntad de Dios está relacionada con el Evangelio. Y los que entren en esa voluntad saben que el Señor guiará nuestras vidas con su compasión y ayudando en nuestras debilidades. La Biblia dice así, ¿no? La razón por la que el Señor puede ayudarnos en nuestras debilidades es porque Jesucristo mismo vino a esta tierra en la misma carne débil como nosotros para cumplir la voluntad de Dios y sufrió y murió por nosotros. Para quitar todos nuestros pecados por completo, Jesús tuvo que morir. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Él era Dios perfecto y un ser humano perfecto también. Por esta razón, tuvo un gran dolor y angustia antes de la muerte de la cruz. Por eso, Jesús oró así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Oró así. Como Jesús es humano, conoció ese dolor. Incluso cuando le predicaba a la mujer samaritana, Jesús, quien era humano, tenía mucha hambre, sed y estaba muy cansado. Saliendo hacia Samaria por la mañana y caminando hasta el mediodía, debió estar muy cansado y agotado. Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 4, versículo 6 al 8. San Juan, capítulo 4, versículo 6 al 8. Aquí, San Juan 4, versículo 6 al 8. Yo voy a leer. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí, la hora sexta del tiempo judío indica el mediodía en nuestro tiempo. Al mediodía en Samaria, el sol es muy intenso y caluroso, muy fuerte. Debido a que Samaria era un desierto y seco, cuán cansado y hambriento habría estado, porque caminaba desde la mañana hasta el mediodía. Imaginemos como ir a Chao a pie en pleno verano. Imaginemos. Solamente caminando. Es muy difícil, ¿no? Muy cansado. Jesús era un ser que podía sentir tanto dolor físico, ¿no? Por lo tanto, aquí, en este versículo, usó la expresión cansado. Y los discípulos fueron a buscar algo de comer. Y bajo ese sol ardiente, la sed habría sido muy fuerte. Entonces, cuando llegó la mujer samaritana, Jesús pidió agua, ¿no? Pero, como Jesús es Dios, que lo sabe todo, pidió así las aguas para iniciar una conversación con ella al propósito. Es porque
Para propagar el evangelio a ella, tenía que hablar sobre agua viva de la vida eterna. En otras palabras, Jesús realmente quería beber del agua del pozo físicamente, pero la razón de pedir agua no era para su propio deseo carnal, sino para la salvación de ella. Es decir, Jesús al propósito pasó por Samaria para cumplir la voluntad de Dios y comenzó con una conversación pidiendo agua y en lugar de beber agua. Continuó la conversación y le evangelizó. Se dice que los judíos en ese momento generalmente nunca pasaban por Samaria cuando iban de Judea a Galilea, porque los judíos eran muy hostiles con los samaritanos. Pero Jesús pasó por ahí al propósito. Es porque sabía que ahí había una mujer que tenía que salvarse, la cual vivía con un sexto esposo, no estando satisfecha, gimiendo por el dolor del pecado y buscando la verdad. Él sabía. Jesús se encuentra con una persona que busca la verdad anhelosamente, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Jesús llegó al pozo, debía haber estar muy cansado y hambriento físicamente, y también habría querido beber mucho el agua del pozo. Sin embargo, Jesús pidió agua no para beber, sino porque quería se cumpliera la voluntad de Dios en la mujer samaritana. Así que continuaba la conversación sobre el agua viva. Es decir, Jesús predicó el evangelio para ella. Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10 y versículo 13 al 15. San Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10 y 13 al 15. Aquí, esta historia, yo voy a leer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Abajo, versículo 13 al 15, también yo voy a leer. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Al principio, la mujer samaritana consideró a Jesús solo como un judío. Así que trató a Jesús con molestia, ¿no? Sin embargo, Jesús, a través de la conversación del agua viva, movió el corazón de ella, el cual quería encontrar la verdad. Así comenzó a propagar el evangelio para la salvación de ella. Y el versículo 15, cuando esa mujer le pidió a Jesús el agua viva, Jesús de repente hizo una pregunta inesperada. Es decir,
le pidió a ella que trajera a su esposo. Abajo, San Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. San Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. Aquí también yo voy a leer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. A través de este diálogo, la mujer samaritana al final consideró a Jesús como un profeta, a pesar de que había considerado a él solo como uno de los judíos, ¿no? Debido a que Jesús es omnipotente, continuó con estas preguntas y conversaciones para revelar cuántos maridos tenía ella y qué tipo de angustias y pecados tenía. Aunque ella vivía con varios maridos, no obtuvo la verdadera satisfacción de la vida, ¿no? Y vivir con varios maridos significa que su vida estuvo llena de pecado. Jesús continuó a propósito con estas preguntas y conversaciones para que ella pudiera arrepentirse y obtener la verdad, revelando sus pecados. Todo fue para la salvación de ella. Así que Jesús deliberadamente pasó a Samaria y pidió el agua para predicar a ella. En aquel momento, para Jesús, el hambre, el cansancio y la sed de su cuerpo no eran importantes. Lo más importante para Jesús era hacer la voluntad de Dios. También era lo que más quería Jesús. Finalmente, a través de esa predicación de Jesús, ella aceptó a él como el Mesías. Es decir, al principio, ella consideró a Jesús como uno de los judíos y un poco después como profeta, y al final aceptó a Jesús como Mesías, y así fue salva. La mujer samaritana al final recibió la salvación a través de la predicación muy sabia de Jesús, que quería cumplir la voluntad de Dios en ella, comenzando a encontrar la verdad cada vez más y creyendo el Evangelio. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 4, versículo 25 al 26 y 28 al 29. San Juan 4, 25 al 26 y 28 al 29. Aquí también yo voy a leer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Abajo, 28 al 29, dice así. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? De esa manera, la voluntad de Dios se cumplió para la mujer samaritana a través de la predicación de Jesús. Es decir, ella recibió la salvación.
Cuando ella fue salva, los discípulos trajeron algunas comidas para comer y se las dieron para Jesús. Pero Jesús dijo que hay comida más importante que la comida carnal, que los discípulos no conocen. Y esa comida es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Este contenido es el texto principal de hoy. De nuevo, busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Texto principal de hoy, San Juan 4, versículo 31 al 34. Aquí yo voy a leer. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Jesús, cumplir la voluntad de Dios era lo más importante y lo más anhelante. Por lo tanto, un cansancio físico, una sed y un hambre no fueron ningún problema para él, a pesar de que sufría por todos esos sufrimientos con un cuerpo humano. Una comida física era un asunto secundario que podía resolverse naturalmente cumpliendo la voluntad de Dios. En conclusión, incluso el hambre y la sed debieron ser resultados porque los discípulos trajeron su comida carnal también, ¿no? Pero la comida más importante es cumplir la voluntad de Dios. Cuando se resuelve el problema de la comida espiritual, que es la voluntad de Dios, por primera vez, el problema de la comida física se resolverá naturalmente. Debemos recordar bien esta secuencia, ¿sí? Esto es el principio de la Biblia. Busquemos la Biblia. Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si vemos la frase, así como prospera tu alma, podemos entender que hay un orden para ser prosperado en nuestra vida, ¿no? Es decir, primero es ser prosperado en alma y espíritu, y después ser prosperado en todas las cosas. Ese es el orden adecuado en Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios es lo primero y luego los problemas de la vida se resuelven de forma natural y obvia. Este es un principio de la Biblia. También la Biblia dice así, San Mateo, busquemos la Biblia, San Mateo, capítulo 6, versículo 33, San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Aquí también, San Mateo 6, 33. Si lo tienen, leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabemos muy bien este versículo, ¿no? Este es el orden de la vida cristiana en el que se cumple la voluntad de Dios y también se resuelven los problemas de la vida.
Sin embargo, es muy lamentable que muchas personas piensan en este orden al contrario. Lamentablemente, al contrario. Ay, pastor, yo voy a escuchar la palabra de Dios después de ganar mucho dinero. Primeramente, tengo que resolver los problemas de mi trabajo, mudanza, matrimonio y negocio. Después de ellos, voy a participar en la reunión. Pero hermanos, por favor, tenemos que pensar bien en esto. ¿Por qué los problemas de nuestra vida son complicados y no se resuelven? ¿Por qué? Pensemos, ¿cómo piensan ustedes? Es porque en muchos casos podría ser que pensamos en el orden de manera incorrecta. Básicamente, desde el principio, pensamos en el orden de manera incorrecta. Primero, debemos darnos cuenta rápidamente y recapacitar en que los problemas de la vida se vuelven cada vez más complicados porque no buscamos la gloria y la voluntad de Dios y no encontramos en esa vida adecuada. Primero, debemos imitar a Jesús, que buscó la voluntad de Dios. El deseo de su corazón era solo cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿no? Voluntad de Dios, primero. Por eso, voluntariamente pudo crucificarse y morir por nosotros, Jesucristo. Sin embargo, debido a que Jesús vino en cuerpo físico, sintió dolor, angustia y tristeza. Entonces, la Biblia dice que Jesús oró fervorosamente con lágrimas y luego su sudor se volvió como gotas de sangre, ¿no? Busquemos en la Biblia, San Lucas, capítulo 22, versículo 44. San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Aquí, San Lucas 22, 44, les leo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sabemos esta escena, ¿no? Jesús conocía exactamente el dolor de la cruz, porque Él era Dios omnisciente y a la vez era un hombre perfecto. Pero para Jesús era más importante y anheloso que se cumpliera la voluntad de Dios que el dolor y la angustia de la carne. Por eso oró fervorosamente así. San Mateo 26, capítulo 26, versículo 39. San Mateo 26, versículo 39. Aquí también yo voy a leer. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros también tenemos lo que quiere nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro deseo carnal es tan fuerte. Como cristianos, conocemos que hay la voluntad de Dios, pero también sabemos que nuestros deseos carnales son fuertes, ¿no? Entonces, a veces, aunque conocemos la voluntad de Dios, no podemos obedecer. Así,
desobedecemos a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo piensan ustedes? Tenemos que orar entonces. Tenemos que orar anhelosamente como lo hizo Jesús en este versículo, ¿no? Esto es la manera, una manera. Primeramente, tenemos que saber exactamente cuál es la voluntad de Dios y orar fervorosamente con el corazón anheloso para que se cumpla la voluntad de Dios. Jesús también oró de esa manera, ¿no? Jesús deseaba muy anhelosamente que se cumpla la voluntad de Dios en tal oración, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no debemos orar de tal manera? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Realmente tenemos un corazón de desear que se cumpla esa voluntad de Dios en nuestra vida? Reflexionemos. Tenemos que reflexionar en nuestra vida nosotros mismos. ¿Este deseo tenemos o no? Entre nuestros hermanos y hermanas también hay algunos hermanos que verdaderamente quieren que la voluntad de Dios se cumpla como una realidad, ¿no? Hay muchos. Hay unos hermanos que realmente desean intensamente que se cumpla esta voluntad de Dios por sus queridos padres, queridos hijos y familiares, ¿no? Tales hermanos podrán controlar los deseos carnales y podrán obedecer a la voluntad de Dios mientras oran fervorosamente por esa voluntad de Dios. Es algo muy obvio, ¿no? Y cualquiera que anhela y quiere hacerlo, ciertamente y obviamente Dios le ayudará a hacerlo. Esto es la promesa de Dios, el principio de Dios también. Debido a que un deseo carnal es tan fuerte, debemos orar de acuerdo con el mismo ejemplo de oración que hizo Jesús. Tenemos que imitar a ese Jesús, ¿no? Jesús caminaba ese camino de sufrimiento por sí mismo, por la voluntad de Dios, en silencio voluntariamente. Y Jesús finalmente cumplió la voluntad de Dios, es decir, completó la obra de salvación, ¿no? En el camino para cumplir esta voluntad de Dios, primero debemos saber exactamente cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Simplemente podemos decir que la voluntad de Dios es una vida de fe digna relacionada con el Evangelio. Es lo que aprendimos detalladamente la semana pasada, ¿no? Y es muy necesario orar intensamente con el corazón anheloso que desea cumplir y obedecer esa voluntad de Dios. Este corazón también muy necesario. ¿Por qué? El deseo carnal es tan fuerte. Por eso, siempre nos impide que sigamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y en el proceso de cumplir esa voluntad podrían haber sufrimientos y pruebas, pero también hemos aprendido que el sumo sacerdote en nosotros conoce esto y nos ayuda con preciosa compasión. Esto también la promesa de Dios. Es decir, debemos recordar que el sufrimiento y las pruebas vienen en el proceso de cumplir la voluntad de Dios, pero existe también la ayuda y la recompensa de Dios para pasar por ellos. Recordemos que el hambre, la sed y cansancio se llenaron de alimento espiritual y
se restauraron al cumplir la voluntad de Dios. Cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana, ¿no? Y también, prácticamente, los discípulos trajeron comida, ¿no? Así solucionó incluso el problema carnal también. Ahora, ya comenzó el año nuevo 2021, ¿no? Como dije al principio, no sabemos exactamente qué sucederá en nuestro futuro en este año 2021. Pero lo que es muy claro es que independientemente de la confusión y las dificultades que nos rodeen, esos sufrimientos con el tiempo desaparecerán. Sí, es verdad, desaparecerán. Así como ha pasado el año pasado, 2020, y ya ha llegado nuevo año, 2021, ¿no? Tanto las cosas alegres y tristes también habrán pasado. Entonces, los cristianos no deberían ser los que se preocupan demasiado por las cosas que pasarán y desaparecerán. ¿Por qué? Nosotros sabemos lo que es eterno, lo más valioso y lo más importante. Es decir, es una vida para el Evangelio y la gloria de Dios. Esa es la vida para la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Al enfocarnos en tal vida así, el Señor nos llenará, protegerá y ayudará con nuestras necesidades y guiará nuestros pasos adecuadamente, con su amor, con su gracia. Es porque esa es la voluntad de Dios, que permanecerá para siempre, para siempre. Busquemos de nuevo el mismo versículo que leímos la semana pasada también. Busquemos la Biblia, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Aquí, Primera de San Juan 2, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra es verdad, ¿no? No es mentira. Hasta hoy, 2 veces tomamos las enseñanzas de la Biblia bajo el título de la voluntad de Dios. Cuando no olvidemos las palabras que aprendimos y las guardemos bien en nuestros corazones y establezcamos la dirección de nuestra vida en este año nuevo, Dios ayudará y guiará tal vida con su amor, ciertamente. En este año 2021 también vivamos por la voluntad de Dios más fuertemente con el poder de la gracia y el amor de Dios a través de esta vida adecuada ante Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra preciosa en este primer domingo del año nuevo 2021. Ayúdanos y guíanos para que podamos vivir correctamente según tu palabra que aprendimos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos en este año también, a pesar de que estamos
en estos riesgos del coronavirus. Así que te pedimos que tu fuerte protección y la gracia siempre estén siempre con nosotros, nuestra vida. Y a través de tu poder y amor queremos predicar el Evangelio precioso para que muchas almas perdidas se vuelvan a Cristo en este año nuevo también. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Cuídense bien.